lo que se llama lo dialéctico, de alguna manera. Uno se pregunta, ¿solamente hay visiones dialécticas? Hoy, por ejemplo, cuando hablamos de la interculturalidad, del multiculturalismo, de la diversidad, de la no exclusión, de la integración, del reconocimiento de todos esos términos que pululan, ¿cierto? Nosotros, cuando estamos hablando de eso, no estamos refiriéndonos a una palabra que todos conocemos que se llama sincretismo, o para ponerlo en los términos de lo intercultural, hibridación. No estamos refiriendo de alguna manera a eso, ¿no? Entonces, fíjense ustedes que desde esa perspectiva nosotros tenemos que acoger en términos de conocimiento no solamente lo lógico, sino también lo analógico. Todo aquello que va del cuerpo a la imaginación. Y vean ustedes la escala, la gran escala que lo analógico reconoce. Y desde ahí nosotros tenemos que hablar de las visiones analécticas. Nosotros vivimos mucho de sincretismos. Es más, somos culturas sincréticas. Y si no, que me traigan un conjunto vallenato y verán cómo una cosa es la caja, otra cosa es la guacharaca, otra cosa es el acordeón. Y no le pongamos bajo, ¿no? Porque nos tiramos al conjunto vallenato. Entonces, el problema del conocimiento en relación con el lenguaje implica que yo tengo que tratar de recoger lo lógico y lo analógico, lo dialéctico y lo analéctico. Y pasamos al problema de la interacción. Ahí nos aparece el término ese acción. Nosotros tenemos que ser capaces de formar estudiantes para la acción. Más allá del voluntarismo y todas esas cosas, ¿no? Estudiantes capaces para tomar decisiones, pero estudiantes capaces de estar situados siempre en relación con el otro, de interactuar con el otro. ¿Por qué? Porque nosotros estamos siempre pisando un suelo común, que es el suelo de la cultura. Y en ese suelo de la cultura es donde nosotros encontramos todos los elementos que nos permiten a nosotros intercambiar con el otro, conversar con el otro, compartir con el otro, comprometernos con el otro, actuar con el otro. Y eso tiene un ingrediente, es que siempre nosotros, cuando nos paramos en ese suelo común que es la cultura, siempre lo hacemos en términos de actitudes. Y siempre lo hacemos en términos de valores. Y aquí hay un asunto bien interesante en términos de eso que llamamos el holismo, de eso que llamamos la transversalidad. Es que yo, cuando trabajo el problema del lenguaje y lo abordo desde el sentido, en todos estos términos en que nos hemos referido, tengo que ser capaz de trabajar el lenguaje en función de conocimiento y de valores. Y no como dicen algunos, que hay que rescatar los valores. ¿Cuáles valores vamos a rescatar? No es que siempre que yo estoy tomando posición frente a otro, como dice Bakhtin, siempre que yo me extrapongo, y siempre estoy extrapuesto, ¿no? Ustedes están allá, yo estoy aquí. Nadie puede estar donde yo estoy, yo no puedo estar donde están ustedes. Siempre que yo me extrapongo, estoy actuando en términos de valores. Tengo una visión que no puede tener ningún otro. Pero el problema es que la cultura me obliga a mí a extraponerme o a tratar de extraponerme en el lugar de los otros. Bakhtin, a partir de eso, tiene una frase muy bonita. Cuando yo soy capaz de extraponerme, de saturar mis posiciones, me vuelvo creador, me vuelvo poeta. A eso lo llama extraposición profunda. Entonces, fíjense, 4 elementos: semiosis, discurso, conocimiento e interacción para trabajar. Y de ahí resultan 4 procesos de lenguaje que nosotros tenemos que trabajar.
Al profesor de lenguaje le tiene que interesar mucho la manera como el estudiante piensa. Vamos, es importante que el maestro enseñe a pensar a los estudiantes. Y que los enseñe a pensar fundamentalmente de tres maneras. De una manera lógica. Porque hay maneras lógicas de pensar, yo no las puedo quitar. Yo sé que si no le aplico lógica a la construcción de un edificio, el edificio se me viene abajo. Pero hay otras cosas en donde yo no necesito lógica. Yo no necesito lógica para bautizar a un hijo mío, suponiendo que yo crea en eso. Yo no necesito lógica para pedir perdón. O yo no necesito lógica para amar. Pero hay cosas en que se necesita la lógica. El otro, el pensamiento crítico. Yo no reduzco el pensamiento a lo crítico. Así haya escuelas muy poderosas que digan que hay que trabajar el pensamiento crítico. No, para mí hay que trabajar el pensamiento lógico y hay que trabajar el pensamiento crítico. El pensamiento crítico es frente al otro. Y el pensamiento creativo. Siempre yo les pongo unos perendengues. Yo digo lógico-analítico, crítico, hermenéutico y estético creativo, porque ustedes saben que ahí hay mucha discusión y mucho problema, ¿no? Por ejemplo, entre los hermeneutas y los críticos se dan candela, ¿no? Y por otro lado están los que creen que lo estético necesariamente es creativo. No necesariamente. ¿Sí? Uno puede ser creativo sin ser estético. Entonces, esos tres elementos. Otro proceso que hay que trabajar, el proceso de la interacción, apoyado, eso sí, en actitudes y en valores. Entonces, fíjense, yo no estoy hablando del proceso de la comunicación, porque esa es una discusión que montaron dos gringos y nosotros nos la comimos con Petit y la pusimos aquí, ¿no? Como la gran discusión educativa nuestra. ¿Sí? Heinz peleando con Chomsky, que el problema no era lingüístico sino comunicativo, y entonces todos hablamos de competencias comunicativas. La comunicación es una de las grandes funciones del lenguaje, porque así como hablamos de competencia comunicativa, yo puedo decir competencia expresiva, y otro dice competencia significativa. En atención, yo sí creo mucho en lo de Wiener, o Vila, ¿cierto? Aquel famoso filósofo alemán que habló de que había tres funciones del lenguaje: la función expresiva, la función comunicativa y la función significativa. ¿Sí? Para mí esas son las tres grandes funciones del lenguaje, y no me estoy refiriendo solamente al lenguaje verbal, es que yo con una mirada comunico, con un gesto comunico, ¿cierto? Con darme una vuelta así comunico. Entonces fíjense, ahí hay un problema también, que a veces se reduce el problema de la comunicación a un problema de lenguaje, no necesariamente. Los otros dos elementos son la lectura, trabajar la lectura desde una visión hermenéutica. Y por supuesto, hay muchas visiones hermenéuticas, ¿cierto? Uno tendrá que ser selectivo y saber qué le sirve a uno hermenéuticamente, ¿no? Para no llegar a eso que se dice por ahí de que toda interpretación vale. Candonga dijo el antioqueño. No toda interpretación vale, porque las interpretaciones son históricas. Yo no puedo interpretar en cualquier momento, de cualquier manera. Entonces, trabajar la lectura desde una visión hermenéutica y la escritura desde una visión argumentativa. ¿Cuál visión argumentativa? Algunos profesores aquí en Colombia han dicho que argumentar es demostrar. Pues yo no me como esa. Sí, en efecto, uno puede argumentar demostrando, ¿sí? Pero es que uno demuestra en determinados momentos. A uno a veces le piden demostraciones de amor. Eso es muy difícil, hacer demostraciones de amor, ¿no? Pruebitas sí puede dar uno, pero fíjense que entre la demostración y la prueba hay una diferencia, ¿cierto? Entre la demostración y la prueba hay una diferencia. Entonces, eso nos dice que no es lo mismo demostrar, y la demostración requiere conceptualización rigurosa frente a la prueba, que requiere ya, más que todo, evidencias, ¿sí? Experimentos, si se quiere. Pero está también la argumentación.
Aquí, por ejemplo, en la Universidad de Antioquia, el profesor Monsalve tiene un libro que es bien interesante sobre ese tipo de cosas, ¿cierto? Entonces hay formas de argumentar fuertes y formas de argumentar débiles. Entonces, trabajar en ese sentido. Cuando un estudiante tiene que hacer una demostración rigurosa, por ejemplo, le digo, si me va a trabajar Chomsky, demuéstreme con rigor en Chomsky, ¿cierto? Pero si me va a hacer un trabajo de sociolingüística, yo no le voy a pedir que me demuestre nada. Tráigame pruebas, tráigame evidencias, tráigame datos, analizo, etcétera, ¿sí? Etcétera. Entonces, fíjense que hay diferencias. Entonces, esos serían los procesos. ¿Y todo eso a qué nos lleva? A pensar de que yo no puedo ser como algunos dicen, es que yo soy constructivista. Yo en estos días estoy calificando los trabajos de una especialización y me dicen, es que yo soy constructivista. Y el constructivismo también es un punto de vista. Yo no puedo decir que cualquiera de nosotros, los que ya pasamos de los 40, 50 y llegamos a los 60, ¿sí?, que a nosotros nos formaron muy mal, que la pedagogía en la que nosotros nos formaron era pésima. No. A nosotros nos enseñaron de una manera y aprendimos. Y hemos ido cambiando y seguimos estudiando. Y seguimos trabajando y seguimos leyendo y seguimos escribiendo. Entonces, yo no creo que en términos de educación haya pedagogías o didácticas excluyentes. Toda didáctica es buena. Lo que pasa es que hay que buscarle la oportunidad a la didáctica. Hay que buscarle la oportunidad a la pedagogía. Hay que buscarle la oportunidad a las estrategias. Entonces, hay muchas maneras de hacer pedagogía, hay muchas maneras de hacer, y si nosotros podemos utilizar varias, mejor. Dentro de un punto de vista coherente. Cuando yo necesito que la gente piense con rigor, utilizaré unas metodologías, a cuando yo necesito que la gente sea muy imaginativa y muy creativa. Eso es lo que yo llamo una pedagogía plural. Y eso nos pone un reto. Por esto cierro. El reto de que uno como maestro no puede sentirse satisfecho con lo que sabe. Tiene que estar siempre en permanente proceso de investigación. Y les digo una cosa, la investigación no es un marrano encebado. Ahorita que estamos en Feria de las Flores aquí en Medellín, supongo que en algunas partes harán lo del marrano encebado, ¿cierto? O de la famosa vara de premio, la cucaña que llaman en otros lados. ¿Sí? Una vara que raspan y le echan grasa y ponen arriba un premio, ¿cierto? El vivo es el último que sube. ¿Sí? Cuando ya todos han limpiado la grasa, hay un tipo que sube y se gana el premio. ¿Sí? No, eso lo podemos hacer todos. Investigar. Sí, la investigación ya se salió de los cuartos esos, los mismos viejitos, barbuchas, caspositos, templecos, investigaban. No, la investigación la hace cualquier persona. Y nuestro laboratorio es el aula de clase. Entonces, eso es en síntesis lo que yo quería compartir de esa experiencia de cómo me ha tocado ir cambiando, ¿cierto? Porque los tiempos cambian. Muchas gracias. Doctor Alfonso Cárdenas, muchas gracias por haber atendido esta invitación y acompañarnos en esta mañana. Antes de dar paso al receso, queremos compartirles un anuncio importante con respecto a la programación. Terminados los 15 minutos